Hola y bienvenido a Bautista Confesional, un espacio donde la fe, la doctrina y la verdad bíblica se encuentran. Acompáñanos a escuchar el siguiente mensaje. La predicación del día de hoy está basada en Primera de Pedro, capítulo 3, versos 13 al 18. Dice así la escritura: ¿Y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Las enseñanzas pasadas que estábamos hablando de 1 Pedro, los primeros versículos de este capítulo, hablábamos de la ética cristiana, el comportamiento cristiano ante las autoridades. Desde el capítulo 2 estamos hablando de eso, como esposos, como esposas, como trabajadores, como empleados. Pedro usa la palabra siervos y pues habla también acerca de el comportamiento cristiano ante la sociedad. Ahora, en este, en esta parte del capítulo, Pedro nos sigue enseñando el cómo debemos de comportarnos como cristianos. Pero Pedro agrega algo muy, muy específico de ese tiempo. Y como contexto histórico, hay que hablar que en el tiempo en que Pedro está escribiendo esto, el César el emperador era Nerón, quien fue un perseguidor de la iglesia cristiana. Sabemos que Nerón pues mandó a matar a Pedro, mandó a matar a Pablo y mandó a matar a muchos otros cristianos, culpándolos de muchas tragedias. Sabemos que los cristianos fueron torturados, fueron martirizados. Usamos esa palabra hoy día para hablar acerca de personas que por causa de su fe en Cristo Jesús, pues padecieron torturas, padecieron vituperios y padecieron la muerte. Pedro, so- teniendo en cuenta el tiempo en el que está escribiendo Pedro esto, Pedro nos está diciendo que no tengamos temor a aquellos que pueden matarnos. Esto recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, quien nos dijo: no teman a aquellos que pueden matar el cuerpo, sino teman más bien a aquel que puede destruir su alma y su cuerpo en el Seol. Esto es Dios mismo. Entonces, ¿a quién debemos de tener temor? Debemos de temer a nuestro Dios y solo a Él. Por eso es que Pedro dice que nosotros santifiquemos a Cristo como Señor en nuestros corazones. Unas palabras antes, Pedro está citando a Isaías. Aquí tenemos una referencia, la cual si le doy clic aquí, vamos a ver la referencia de Isaías 8, 12 y 13. Y habla exactamente de la misma, pero en el tiempo en el cual los israelitas, los judíos, están por ser invadidos por los babilonios, por los caldeos. Y ellos
pues tienen temor, tienen miedo de lo que les va a pasar, e Isaías les escribe, no digan ustedes, es conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración, ni teman lo que ellos temen, ni se aterroricen. Al Señor de los ejércitos es a quien ustedes deben tener por santo, sea Él su temor y sea Él su terror. Pedro esa, está citando esa carta, está citando esa escritura en el Antiguo Testamento, y Pedro obviamente entiende que el Señor, que en el hebreo de esta carta, pues es YHWH, Yahvé. Eh, Pedro entiende que ese Señor es Cristo mismo. Entonces a Él debemos de temer, no debemos de tener miedo de lo que el hombre nos pueda hacer, sino temer solamente a nuestro Señor Jesucristo. Ahora esta historia, o esta escritura mejor dicho, nos recuerda historias que encontramos en el Antiguo Testamento. Historias como por ejemplo José, quien fue un hombre que fue um, repudiado por sus propios hermanos, y él fue vendido como esclavo a Egipto. Y estando en Egipto y siendo un esclavo, él se comportó de una manera, con una ética superior a los demás esclavos que estaban en el mismo lugar y en la misma situación. Y por la manera en que él actuó, y obviamente específicamente por la gracia de Dios, él creció de entre los demás esclavos y se convirtió en el administrador de Potifar, quien era el dueño de esa hacienda. Eh, Obviamente sabemos qué pasó con José. Él fue acusado de un crimen que él no cometió y, habiendo sido acusado, fue encarcelado. Y estando en la cárcel, estuvo 20 años en la cárcel. Y estando en la cárcel, su comportamiento, y obviamente única y exclusivamente, es la gracia de Dios ante todas las cosas, pero él se comportó con la ética eh, esperada como miembro del pacto divino, como miembro del pacto con Dios. Él se comportó como se esperaba, y él pues también fue visto con mucha gracia dentro de la cárcel, hasta que se convirtió en el administrador de la prisión. Y bueno, sabemos que José llegó al punto de convertirse en el segundo más importante en todo Egipto. Obviamente José es un antitipo, perdón, José es un tipo de Jesucristo. Pero en toda la historia bíblica nos encontramos con estos casos de personas que se enfrentaron ante la posibilidad de actuar de una manera como el mundo esperaba que actuaran. Ahí tenemos a Sadrach, Mesach y Abednego, quienes se comportaron de manera genuina, según los mandamientos de Dios. Ellos se les demandó que adoraran o que se inclinaran ante la imagen de Nabucodonosor. Y ellos dijeron, sepa usted, rey, que nosotros servimos al Señor de los ejércitos y no nos hemos de inclinar ante ninguna imagen. Así usted nos eche a la hoguera que usted ya prometió. Nosotros sabemos que Dios, aún dentro de ese horno, Él nos cuidará. Y si no lo hace, aún así nosotros no nos inclinaremos. El resultado, ¿no? Sabemos que Nabucodonosor los echó al horno, y estando ellos en el horno, Nabucodonosor lo vio hacia el horno y vio que había 4 personas en lugar de 3. Dijo, ¿por qué veo 4 personas si es que yo eché 3 al horno? Y el cuarto tiene la imagen como de un hijo eh, de Dios, ¿no? Como un ser divino. Ahora, veamos aquí cómo se comportaron los antiguos ante pues, el acecho de los hombres de este mundo. Y esto es algo que nosotros hoy día como cristianos, pues, tenemos que entender. Recientemente un joven me hacía una pregunta, ¿cómo es que los solteros pueden, de alguna manera, ser ayudados en las presiones y pasiones que tienen
de temas sexuales, ¿no? Pues yo le dije que el mismo tema lo vivimos todos, solteros y casados, presiones y pasiones. Am, Nosotros los cristianos mm, sufrimos y vivimos la lucha contra el pecado de una manera más cruel que cualquier otro ser humano. Y la razón es porque nosotros, nuestro ser interior, que ya ha sido renovado en Cristo, busca servir a Dios, busca adorar a Dios en todo. Eh, entonces nosotros nos encontramos con una lucha interna constante donde con nuestro ser interior ya renacido queremos servir a Dios y queremos cumplir su ley, pero nuestros miembros, nuestro cuerpo sigue anhelando el pecado. Esa es la lucha constante del cristiano. El cristiano, nosotros nos enfrentamos todos los días contra el diablo, contra el mundo y contra nuestra propia carne. Las promesas que tenemos es que nosotros ya no vamos a sufrir una muerte porque el Señor ya venció al diablo, ya venció al mundo y Él obviamente al habernos hecho nueva criatura y todas las cosas al haber hecho sido nuevas, ahora nuestra lucha contra nuestra carne ya no es para muerte, sino que ahora es para una santificación continua, constante, reavivarnos diariamente. Si bien es conocido, es sabido que nosotros los cristianos, pues vamos a pecar eventualmente, pero a nosotros se nos invita a que nos arrepintamos continuamente y estemos buscando a Dios en oración y estemos confesando nuestros pecados, como lo dice Juan. Si alguno de ustedes hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces tenemos una lucha constante, constante contra nuestra carne, contra el diablo y contra el mundo. Vean, hace muchos años, cuando yo era soltero, eh, recuerdo, pues, como cualquier joven, que fui tentado por los compañeros de escuela o de trabajo a participar en algún tema, pues, de vicio, tomar licor, fumar, ¿sí? Y si bien yo no puedo catalogar que eso sea como tal pecado o no, porque la escritura es lo único que nos puede decir que es pecado y que no, eh, yo como cristiano fui enseñado por mis padres a no entregarme a los vicios junto con los mundanos, junto con los gentiles. El Señor es lo que eh, nos demanda en las escrituras, el no entregarnos a las pasiones. Y mis padres, pues obviamente en su sabiduría que ellos tenían, ellos me dijeron o me enseñaron a no practicar eh, los vicios de este mundo. Recuerdo que en aquel entonces, pues todo a nuestro alrededor estaba siendo una presión. Como jóvenes, estábamos siendo presionados constantemente a temas sexuales y temas de vicios. Y obviamente muchos de nosotros jóvenes cristianos fuimos, se burlaron de nosotros al no querernos entregar a los vicios. Lo recuerdo claramente. El mundo es muy cambiante y su ética y su moral es muy cambiante. Y 20 años después, hoy día me sorprende ver que ahora hay mucha gente que presume el no entregarse a los vicios, el no participar en los vicios como el tomar, el fumar, la vida promiscua. Algo que en mis tiempos era visto como algo no solamente común, sino esperado, y no solamente algo esperado, sino celebrado, una vida promiscua. Hoy día, como que ya hay personas que tienen esta idea elevada, ética, moral de no entregarse a la promiscuidad, de no entregarse a los vicios. Eh, Pero a mí eso se me hace ahora muy triste, porque si bien nosotros fuimos enseñados a que lo que hacíamos era para el Señor, o sea, si no tomábamos no era porque lo viéramos como pecado, sino que lo veíamos como
una manera de servir a Dios con nuestros miembros. Es decir, es por Dios que no tomamos. Por el servicio a Él y porque lo amábamos era que no nos entregábamos a los vicios. Y no era algo así como que no tomes porque eso es pecado, sino era algo más, todo lo que hagas, hazlo para el Señor. Si lo que estás haciendo no le da gloria a Dios, no lo hagas, simplemente no lo hagas. Hoy día muchas personas que tienen ahora una ética mucho más elevada que muchos cristianos de aquel entonces, ahora no toman y no fuman, pero por esta idea de que se sienten superiores, de que le están haciendo un bien a su cuerpo y por hacerle un bien a su cuerpo, por lo tanto, son mejores que aquellos que le hacen un mal a su cuerpo con vicios o con prácticas inmorales. Esa moralidad sin esencia espiritual, pues no sirve de nada, es lo mismo que cualquier otro pecado, eso es un pecado de arrogancia, de soberbia, de sentirse buenos, de sentirse morales ante los demás y decir yo soy bueno. Eh, Nosotros lo que tenemos que hacer lo tenemos que hacer siempre por Dios y no por lo que este mundo nos ofrece. Hoy día muchos cristianos están cayendo en ese juego de quererse sentir superiormente morales. Antes caían en el juego de los vicios. No, pues es que una no es ninguna, decían algunos cristianos, yo lo recuerdo, y sí se entregaban a los vicios. Y hoy día ahora son personas con una moral muy alta. No, no, yo es que yo hago ejercicio y yo no estoy gordo ¿por qué? Porque ahora el truco del día de hoy es ser según lo que el mundo cambiante nos ofrece. La ley de Dios no cambia. Este mundo sí cambia. Nosotros tenemos que santificar a Cristo como Señor ante todo. No hacemos las cosas solamente porque este mundo nos los enseña o nos los reclama o nos los impone, sino que nosotros hacemos lo que hacemos por temor reverente, por una reverencia hacia nuestro Señor Jesucristo. Eh, Ahora, Pedro lo que está aquí enseñándonos no solamente es a hacer las cosas que, pues, mm, Dios nos demanda en contra de las cosas que el mundo nos podría obligar, sino que tengamos en cuenta que aquí, por ejemplo, Pedro nos pone en la mesa esas, esa persecución que sufre el cristiano eh, por causa de la fe. Y en el tiempo en el cual los cristianos, Pedro, en el cual tiempo que Pedro escribió esto y que los cristianos estaban siendo perseguidos y durante los primeros 3, 4 siglos, muchos de los cristianos eran obligados a sacrificar en honor, a hacer un sacrificio en honor al César, rendirle culto al César. Y si no hacían eso, entonces eran entregados a la tortura e incluso a la muerte. Si bien Pedro enseñó unos versículos antes a obedecer en todo a las leyes de este mundo, porque eso es bueno ser ciudadanos ejemplares, como lo diría Tertuliano, que nosotros los cristianos somos los mejores ciudadanos que un reino o que un país pueda tener. Si bien Pedro nos está enseñando una ética cristiana superior a la de este mundo, ahora también nos está hablando de que nosotros nos debemos de oponer a hacer el mal, así el mundo nos obligue y nos intimide a hacer el mal en contra de los principios de la ética cristiana. Como ya hablé hace unos minutos acerca de testimonios de la Escritura, como Sadrach, Mesach y Abednego, quienes fueron obligados a adorar a la estatua del emperador y ellos se negaron y decidieron incluso padecer la muerte con tal de siempre obedecer a Dios. Nosotros también nos debemos a nuestro Señor y a Él es el que debemos de obedecer en todo, pero no hacerlo de una manera buscando lo que este mundo le llamaría la justicia social. Vean ustedes, cuando José fue entregado a los egipcios como esclavo, fue vendido a los egipcios como esclavo, él no llegó y buscó, o sea, vio cómo eran las condiciones de los esclavos a su alrededor y dijo, voy a crear un sindicato y voy a levantarme en armas y voy a buscar la justicia social
por los pobrecitos esclavos. Porque eso es lo que el mundo estaría esperando de nosotros, que nosotros eh, formemos parte de las filas de lo que ellos le llaman justicia social, que si nosotros vemos injusticia, de según el mundo le llaman justicia, que nosotros nos unamos a ellos y salgamos a las calles en marchas a favor de de esa demanda de justicia. Recuerdo yo haber visto a Joel Austin saliendo a marchar, por ejemplo, cuando se dio estos movimientos de Black Lives Matter en Estados Unidos, las vidas negras importan. Joel Austin salió a marchar junto con todos estos y salió ahí a hacerse el activista social y él dijo, es que las vidas de todos importan, pero jamás he visto, o sea, él dijo eso, que las vidas de las personas importan, pero jamás lo vi eh, levantarse en contra del aborto. Si las vidas de las personas importan, ¿por qué Joel Austin no, como siendo pastor o siendo líder cristiano, como él se declara ser, por qué nunca se opuso al aborto o nunca ha dicho nada en contra del aborto? Obviamente estamos ante una persona que se ha conformado a este mundo. José no hizo eso. José lo que hizo fue que él siguió los principios de una persona que pertenece al pacto entre Dios y su pueblo. Él actuó según la ética de ese pacto y eventualmente él se convirtió en el administrador de, de Potifar. El Señor Jesús, por ejemplo, nos da unas parábolas que pues, nos muestran ciertos ejemplos al respecto. El Señor Jesús habló de una parábola de un mayordomo que cuando su señor se fue, maltrataba a sus compañeros, maltrataba a la gente que él tenía que cuidar. Y cuando el Señor llegó, tomó a ese mayordomo infiel y lo castigó. Así nosotros como cristianos nosotros no mejoramos la situación alrededor de nosotros, no hacemos justicia social a través de las armas de este mundo, no las hacemos a través de marchas o de exigencias políticas, no, como lo diría el apóstol Pablo, que nosotros, aun cuando estamos en este mundo, no militamos según este mundo, no tenemos las armas de este mundo, sino que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios y tienen que ver específicamente con la predicación del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Pablo también dijo, ninguno que se enrola en temas militares ahora se entromete en temas civiles, sino que se dedica él, a lo que él se ha enrolado. Nosotros como cristianos, así como José no fue, no se propuso para representante de todos los pobres esclavos pues maltratados o que estaban siendo tratados con injusticia, nosotros no hemos sido llamados a meternos a esos temas de justicia social, como este mundo le llama. Si seguimos el ejemplo de José, que realmente el ejemplo de José es más que apunta hacia Cristo, pero si seguimos el ejemplo de José, José fue fiel a Dios primeramente eh, y llegó al punto en que se convirtió en el segundo más importante de Egipto, y por causa de él, Egipto no padeció hambre. Y no solamente eso, sino que pudieron darle de comer a muchos. Por causa de José, muchos fueron bendecidos. Ese es el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Nosotros no hemos sido llamados a militar según este mundo, sino a ser fieles a Dios y Dios que nos dará gracia a su iglesia tendrá la oportunidad de que en el momento esperado, por la gracia que Dios nos ha dado, en el momento esperado, nosotros seremos de bendición para muchas personas y no porque nosotros ahora salgamos a marchar con la gente a favor de lo que lo que este mundo considera injusticia, sino que nosotros conocemos qué es la necesidad de este mundo y la necesidad de este mundo es el evangelio, porque solo a través del evangelio es que este mundo puede encontrar una verdadera justicia.
La justicia de este mundo es cambiante, la justicia de Dios es eterna, es para siempre. La justicia de Dios es verdaderamente justa. La justicia de este mundo es injusta porque busca beneficios carnales y temporales, basados en modas que van pasando. Ah, hace 100 años era correcto, el racismo era parte de la segregación en muchos países, era correcta y era justa. Hoy día ya no, hoy día ahora se exalta a una persona que sea miembro de una minoría. Esa es la justicia de este mundo. Dentro de unos años eso va a cambiar, pero la justicia de Dios permanece para siempre. Eso es lo que nosotros debemos de entender. Y nosotros hemos de actuar justamente, independientemente de lo que este mundo declara justo y a nosotros nos declara injustos. Porque ahora este mundo, que sea, como siempre, se voltea contra Dios y declara que es la Escritura, que es la Biblia, que es el cristianismo, el que ha traído tantos males a este mundo. Y en muchos países, por ejemplo, en Inglaterra, está prohibido que una persona haga pues alguna especie de oración o de por predicación a 200 metros a la redonda de una clínica de aborto, so pena de prisión. Nosotros no podemos andar en temor de lo que este mundo declara que es eh, contrario a sus principios, bajo pena de ser maltratados, encarcelados. Nosotros debemos de temer a Dios y por lo tanto predicar el Evangelio a toda criatura, como lo dice Pedro aquí. Dice, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo lo que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes. ¿Qué quiere decir esto de estar preparados eh, para presentar defensa? La palabra que se usa aquí, estar preparados para presentar defensa, pues tiene que ver con la apologética o la apologías, es decir, defensa de la fe. Ahora hay muchos apologistas de YouTube hoy día, muchos que se levantan a mí me encanta verlos, me causan mucha gracia algunas de las cosas que ellos hacen. O eh, también me gusta escucharlos, sí, sin duda, me encanta escucharlos. Pero según Pedro, la defensa de la fe tiene que ser con mansedumbre y reverencia, con mucha mansedumbre y reverencia. Nosotros los cristianos no podemos hacer las cosas con la intención de tirar pleito a cada instante, cada vez que podamos. Nosotros los cristianos debemos de hacer las cosas con la intención de presentar una defensa de la fe ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Es decir, cuando las personas nos pregunten, ¿por qué crees lo que crees? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué dices lo que dices? Nosotros debemos estar siempre dispuestos a poder presentar una apología, es decir, una defensa del por qué creemos lo que creemos. Es muy triste que hoy día hay muchos cristianos que no pueden entender qué es el Evangelio. Muy triste. ¿Qué es el Evangelio? Apenas estaba yo escuchando a un predicador, Andrés Spiker, decir que no tenía nada de malo que si hubiera cristianos que ellos entienden que su manera de conectarse con Dios es a través de orarle a una imagen, pues Dios no lo ve mal porque ese es su entendimiento y Dios de alguna manera lo respalda. Pero eh, eh, y había cristianos que están de acuerdo con Andrés Spiker. Y todavía decían, es que está sacando de contexto lo que dijo Andrés Spiker, mejor ve toda la predicación. Pero, ¿cómo es posible que una frase que si bien pudo haber sido sacada de contexto, o sea, Andrés Spiker lo dijo tal cual? Hay personas, hay creyentes que creen que necesitan una imagen para poder conectarse con Dios. Y
Dios tal vez eso lo ve bien, nosotros no lo sabemos. Nosotros no podemos ser religiosos que encajonamos a Dios y decimos, Dios, tiene que adorar a Dios de tal o cual manera. Andrés Spiker dijo eso y hay cristianos, bueno, no sé, no puedo asegurar que son cristianos, pero hay personas que defienden dicha aseveración de Andrés Spiker. Eso es una irreverencia. ¿Cómo es posible que haya cristianos que no entiendan nada acerca de lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo? El Evangelio de Cristo no es un Cristo te ama, aleluya, alégrate, Dios te ama, Cristo te ama. No es un hedonismo. Ese no es el Evangelio del Señor Jesucristo. El Evangelio del Señor Jesucristo es arrepiéntanse y conviértanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese reino de los cielos se acercó en la persona de Cristo Jesús, en la humanidad de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó de María la Virgen, vino y anunció las buenas nuevas de la salvación, que si creemos en Él, que si ponemos nuestra confianza en Cristo, entonces tendremos salvación y vida eterna. Que su sacrificio en la cruz fue por causa de todos nuestros pecados. En ese sacrificio de la cruz, Dios el Padre imputó todos nuestros pecados sobre él y su justicia, la justicia de Dios, ahí se hizo un gran intercambio, el cual mis pecados fueron sobre él y su justicia ahora es sobre de mí, si yo creo en este evangelio. El evangelio de Dios tiene que ver con que nosotros estábamos destinados a la muerte eterna, pero ahora en Cristo nosotros podemos estar destinados a la vida eterna. Ese es el evangelio. Y hay muchos cristianos que no son capaces de poder entender qué es el Evangelio. Con, tristemente, una historia que puedo contar es que hace un par de meses fuimos mi familia y yo a comer unos helados a una plaza y estando ahí, mi hija vio un, pues un local de ropa y le encantó esa ropa y quiso ir a preguntar por una chamarra en específico, una gabardina en específico que le encantó. Entramos a ver la gabardina y eh, preguntamos el precio, pero mientras estábamos ahí revisando la ropa, escuchamos música. Yo escuché música de Hillsong, la cual, bueno, pues bien o mal podemos entender que hay personas que tienen fe en el Señor. Me acerqué con la persona que me estaba atendiendo, que al parecer era la dueña, y le pregunté, ¿ustedes son cristianos? Y si de alguna manera no quiso decírmelo. Ella me dijo, sí, sí, vamos a una reunión. Prefiero no decirme cristiana, sino una mujer espiritual. Y me dio el nombre de la iglesia a la cual se reúne. Qué tristeza da que no haya cristianos hoy día que sean valientes para decir, sí, soy cristiano. ¿Eres cristiano? ¿Te gustaría saber de Cristo? ¿Me permites hablarte del Señor? No, perdió la oportunidad de presentar defensa porque yo le estaba haciendo una demanda. Yo le estaba demandando razón de la esperanza que había en ella y esta persona pues simplemente no quiso hacerlo. Ahora, puede ser que sea una persona muy joven en el Evangelio, muy nueva, pero qué tristeza da que no podamos tener cristianos hoy día que tengan ese deseo de presentar defensa de su fe a cualquiera que les demanda razón. Es muy triste. Entonces es importante que a los cristianos, a todos los cristianos, se les eduque en el Evangelio, en la apologética, pero no en esa apologética elevada que muchos declaran tener, esa apologética de que estudian el griego y la patrística y no sé qué tantas cosas y no son capaces de entender ni siquiera lo más mínimo de las doctrinas básicas fundamentales de la ortodoxia cristiana. Tenemos apologistas que andan declarando herejías pelagianas. Tenemos apologistas que andan declarando herejías idolátricas. Y no tenemos a un apologista fiel que diga, creo en el Señor Jesucristo por esta razón. Y no por un testimonio personal,
una evidencia personal única, sino porque declarar quién es el Señor y por qué Cristo es el Señor y qué es la intención del Evangelio y por qué el Evangelio es poder de Dios para salvación y llamar a los perdidos al arrepentimiento. Es triste que no tengamos eso en nuestras filas y se lo dejamos a los youtubers que luego nada más andan diciendo puras sandeces eh, en YouTube, ¿no? Y bueno, no digo más porque por ahí anda uno diciendo que los pastores no debemos de hablarles así a los youtubers porque nosotros no somos pastores de YouTube. Es debatible su opinión, digo, es su opinión y listo. A lo que voy es que todo cristiano debe de aprender a defender su fe. Y no defenderla porque hay una guerra de que viene un cura a querer atacarla. No, sino que hay personas que quieren combatir constantemente. Un amigo recientemente me hizo algunas preguntas de ¿por qué, por qué eres cristiano? ¿Por qué crees en esto? ¿Tú crees que solo porque crees en Dios es que puedes ser bueno y moralmente correcto? Y obviamente, pues yo tuve que hablarle del Evangelio y obviamente darle pues, ciertas posturas de morales acerca del Evangelio, argumentos morales acerca de por qué el cristianismo es correcto. Pero tuvimos una plática entre amigos, pero tuve que dar defensa de la fe. Así, cada cristiano debe tener el mínimo conocimiento para dar una defensa correcta de la fe. Pero sigue diciendo, háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados, sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Como bien decía yo, los héroes de la fe que encontramos en el Antiguo Testamento, todos ellos, de alguna manera, no estaban buscando eh, pues demostrar algo ante la sociedad, sino una conciencia buena, correcta, de que ellos estaban sirviendo a Dios y de que lo que hacían era para Dios. Y al hacer esto, pues obviamente eh, ayudados con la gracia de Dios, por la gracia de Dios, ayudados constantemente por el Espíritu Santo, es que ellos lograron traer bendición a muchas personas. Nosotros los cristianos debemos de entender que a quien servimos primeramente es a Dios y no a los hombres. Y no tratemos de quedar bien con ningún ser humano. No tratemos de quedar bien con ningún hombre, sino primeramente con Dios. Y no deberle nada a nadie, para también tener una buena conciencia con los demás, con los hombres. Y dice, para que en aquello en que son calumniados, sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Obviamente, Pedro está hablando desde la postura de la persecución que están viviendo en el tiempo en el que Pedro escribió esta carta. Y si bien nosotros no estamos viviendo una persecución como en los tiempos que Pedro está viviendo, es un hecho que muchos de nosotros, por la ética cristiana que profesamos y que nosotros vivimos, y si es que lo hacemos, obviamente yo considero que todos los cristianos de alguna manera siempre buscamos adorar y servir al Señor con nuestras acciones. Y si alguien, por ejemplo, es un comerciante y se dedica al comercio eh, no sé, de ropa, de zapatos, pues obviamente esta persona va a buscar siempre tener un excelente trato con sus clientes. Va a tratar de vender las cosas a un precio justo, no elevado, no buscando cómo ganar provecho de una manera deshonesta. Va, es un hecho que siempre va a tratar a sus clientes de la mejor manera. Y no solamente a sus clientes, un verdadero cristiano va a tratar a sus empleados, a sus colaboradores de la mejor manera posible. No va a ser un explotador, va a pagar lo justo también a sus empleados, va a darle las garantías que el país demanda, y no solamente la ley de un país demanda, sino superiores a las condiciones justas de lo que
un país demanda, la ley demanda, porque nosotros los cristianos tenemos una ley superior a la cual nosotros nos adherimos y nos sujetamos, y nosotros debemos de tratar, por ejemplo, como lo dice la Escritura, a los demás como superiores a nosotros. Entonces, el cristiano es un hecho que él debería de comportarse bien con sus compañeros de trabajo, ser un ejemplo de compañerismo, ser un ejemplo con sus empleados, ser un ejemplo con sus patrones o con sus jefes, ser un ejemplo con sus clientes, ser un ejemplo con las demás personas que lo rodean. Y al hacer esto, como lo dice la Escritura, muchos muchas de las personas que nos rodean, que nos ven, pues van a vernos con gracia, porque Dios nos da de su gracia, Dios nos auxilia siempre con su gracia y su bondad. Entonces las personas alrededor de nosotros van a vernos con gracia y va a haber clientes que van a decir, pues yo voy a ir más con esta persona, porque esta persona es una persona honesta, es una persona justa, es una persona que me trata bien. Va a haber patrones, va a haber jefes que van a ver a sus empleados cristianos y van a decir, ¿cómo no darle un puesto mejor a este cristiano? Porque se lo merece, porque es una persona mejor que los demás, por su alta ética. No roba, es una persona que siempre dice la verdad, es una persona honesta, es una persona justa, humilde. ¿Sí? Y al vivir estas cosas, pues obviamente nosotros vamos a enfrentarnos a problemas de envidias. Vamos a presentarnos con personas que nos van a envidiar, que van a decir, ¿y por qué él se lo merece? ¿Y por qué aquel se lo merece? Ah, seguramente se siente superior a nosotros, nada más porque no sale a tomar y a bailar como el resto de las demás personas. No, pero vamos a buscarle y van a buscar de qué manera pueden desacreditarte y destruir tu reputación con las personas alrededor de ti, con tus jefes, con tus empleados, con tus compañeros, con tus clientes. Lo van a hacer porque eso es normal del corazón de este mundo. Y nosotros debemos de comportarnos siempre con reverencia a Dios, teniendo una buena conciencia, para que en aquello en que somos calumniados, los demás sean avergonzados, los que hablan mal de nosotros sean avergonzados a causa de la buena conducta que nosotros tenemos en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Si hemos de padecer, que padezcamos por hacer el bien. Y no que tengamos cristianos que a veces vienen conmigo y me dicen, pastor, ora por mí porque, mira, pues llevo 3 meses de llegar tarde al trabajo y ahora pues me están amenazando que me van a despedir por llegar tarde al trabajo si no mejoro esa situación. Pues, hermano, o sea, las leyes de este mundo te exigen que llegas temprano, pues llega temprano. ¿Sí? No podemos estar ahí esperando bendiciones de Dios si nosotros estamos actuando de manera eh, contraria a lo mínimo que este mundo demanda de manera ética, ¿no? Nosotros debemos de adorar primeramente a Dios. Y que sea mejor padecer por hacer el bien, que sea mejor padecer por hacer el bien que por hacer el mal. Ahora Pedro termina dándonos el ejemplo de Cristo, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. El justo por los injustos. Tenemos a Cristo como nuestro máximo ejemplo. Mientras él estaba siendo golpeado y vituperado, él no pronunció ninguna maldición ni queja, sino que él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros respondemos bondadosamente, nosotros respondemos con bendición cuando estamos siendo maltratados por los demás, por un maltrato mínimo e ínfimo a lo que estos fieles cristianos vivieron en los primeros siglos o a lo que nuestro Señor Jesucristo se enfrentó. Ellos no vituperaban, ellos no insultaban, ellos no regresaban mal por mal, sino regresaban bien, regresaban bendición por maldición. Él justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Este es el ejemplo que tenemos más alto de la ética cristiana, de la vida cristiana. El actuar de una manera buena, mansa, humilde,
a pesar de las dificultades a las cuales nosotros nos enfrentamos. Este es el mensaje del día de hoy. Que el Señor nos bendiga, que el Señor transforme nuestros corazones para poder responder como Él quiere que nosotros respondamos. Amén. Gracias por acompañarnos en Bautista Confesional. Esperamos que este contenido haya sido de bendición para tu vida. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, Bautista Confesional. Para más información de nuestro contenido, visita nuestro sitio web www.bautistaconfesional.com.mx.